Acompáñenme por favor a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Seguimos avanzando en el estudio de esta serie que se titula ¿cómo? ¿Quién recuerda cómo se titula la serie que estamos estudiando? Una iglesia para la ciudad. Hoy vamos a estar meditando y reflexionando en lo que el apóstol Pablo le escribe a ellos allí en el capítulo 3. Voy a estar leyendo en nombre de ustedes de los versículos 1 al 18. Yo voy a estar leyendo en la versión NBI. Leemos con mucha reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 18. Y dice así: ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente, carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes a nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El misterio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Oremos. Amado Señor, permítenos en esta mañana, en medio de nuestras incapacidades, debilidades y de nuestra humanidad, ser capacitados por tu Espíritu para poder comprender el mensaje que has de exponernos en esta mañana. Señor, úsame en medio de mis debilidades para poder con fidelidad exponer lo que tú sabes que tu pueblo necesita escuchar en este día.
y permite que a través de tu palabra y la exposición de tu evangelio resplandezca tu luz sobre nosotros y podamos contemplar a Cristo cara a cara, y a través de Él y de contemplarlo a Él podamos ser transformados y santificados, Señor, a tu imagen. Te lo pido así en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos los que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido algún tipo de vínculo laboral, hemos tenido que hacer uso de las cartas de recomendación. Quizás usted, al entrar a una empresa donde no lo conocen, pues ha tenido que solicitar cartas de aquellos que sí le conocen. Y esto es algo muy común en el ámbito laboral, o quizás aquí tenemos algunos hermanos que son empresarios y han tenido que emitir cartas de recomendación de algunas personas. Y esto es algo que se ha usado a través de la historia. Esto no es algo nuevo, no es algo que solamente se da en nuestros tiempos. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted le pediría una carta de recomendación a alguien que ha trabajado con usted hombro a hombro? ¿A alguien que quizás le ha ayudado a levantar su empresa y que usted tiene testimonio de la calidad del trabajo de esa persona? ¿Alguien con quien usted ha tenido una relación y ha pasado tiempo conociéndole? ¿Usted le pediría a esa persona una carta de recomendación si viniera a presentarse ante usted para que le diera un empleo? ¿No pesaría más lo que usted sabe y conoce de esa persona que lo que un documento pueda decir? Yo creería que hacer tal cosa sería algo inesperado, desconsiderado, inclusive para algunos algo ofensivo. Y hablo de esto porque precisamente el texto que estaremos estudiando en esta mañana y que acabamos de leer nos presenta una escena muy similar, donde algunos hermanos de la iglesia de Corinto le estaban pidiendo cartas de recomendación al apóstol Pablo. Recordemos que a la iglesia de Corinto habían llegado ciertos hombres que se hacían llamar maestros y que estaban influenciando a algunos hermanos. Y bajo esta influencia, estos falsos maestros estaban poniendo en duda el ministerio del apóstol Pablo. Ellos aseguraban que Pablo se estaba recomendando a sí mismo y acusaban a Pablo de no tener ningún tipo de credencial o documento que certificara su llamado o su ministerio. Y es evidente que a estos hermanos de Corinto se les había olvidado y no estaban teniendo en cuenta quién fue el que fundó la iglesia de Corinto, quién fue el que estuvo con ellos por año y medio pastoreándoles y acompañándoles, y aún en su ausencia seguía preocupado por ellos, y evidencia de esto son las cartas que él les escribe. Muchos de estos falsos maestros habían llegado a la iglesia de Corinto con cartas de recomendación. Aparentemente ellos traían recomendaciones de la iglesia de Judea, pero mi apreciación muy personal es que es muy posible que así como eran de falsas sus enseñanzas, también fueran falsas las credenciales y documentos que ellos presentaban y de los cuales tanto se jactaban. Estos hombres eran de la corte fariseica. Ellos querían judaizar o pretendían judaizar la iglesia, teniendo en poco y como insuficiente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo con fidelidad había predicado a los hermanos de Corinto. Razón por la cual Pablo entonces en este capítulo 3 no solamente presenta unos argumentos muy sólidos como defensa de su ministerio, sino que también vamos a ver cómo él nos va a presentar un contraste entre el antiguo pacto
y el nuevo pacto, resaltando el mayor resplandor de gloria que hay en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Evangelio que Pablo ampliamente ha predicado a la iglesia de Corinto, pero que algunos todavía no habían comprendido. Y mi anhelo, mis amados hermanos, en esta mañana es animarles a través de esta exposición a contemplar a Jesús, de tal manera que el resplandor de su gloria por medio del Evangelio y por el poder de su Espíritu nos transforme cada vez más y más a su imagen, entendiendo que solamente Él puede hacernos competentes, que solamente Él puede justificarnos y que solamente Él puede santificarnos y darnos vida eterna. Y por eso he titulado este mensaje Glorioso Evangelio. Y lo he estructurado en 3 puntos. El primer punto lo he titulado Competentes y lo miraremos de los versículos 1 al 6. El segundo punto lo he titulado Justificados, lo miraremos de los versículos 7 al 11. Y el tercer punto lo he titulado Santificados y lo miraremos de los versículos 12 al 18. Así que los invito para disponer sus mentes y sus corazones para que podamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. De los versículos 1 al 6, como leímos, dice: ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Como vimos ya en el contexto que les enuncié en la introducción, aquí Pablo está instando a los hermanos de Corinto a ver cómo es que su mejor credencial, cómo es que su mejor carta de recomendación son las vidas de todos aquellos que han sido transformados por medio de la predicación del Evangelio. Pablo, por medio del poder del Espíritu Santo, con fidelidad, les ha hablado de la obra de Cristo y lo que ella produce en la vida de aquel que cree. Y esta es la mayor evidencia que él tiene para demostrar la veracidad y la autenticidad de su llamado y de su ministerio. Pablo fue llamado, escogido y enviado por Dios mismo. Esta semana, en el tiempo de Escuelita de Predicadores, veíamos allí en Hechos 9, esa escena donde Dios mismo, Jesús mismo, se aparece a Pablo y le hace allí un llamado que transforma y cambia su vida. Y a esto está haciendo referencia el que él no se autoinvitó, él no se autoproclamó, él fue llamado por el Señor a cumplir una misión, a cumplir una tarea. Y ese llamado fue confirmado por el Espíritu Santo. Pablo simplemente vino a ser el mensajero que vino a traer las buenas nuevas de salvación a la población de Corinto. Pero este evangelio fue grabado en los corazones de todos aquellos que creyeron y quienes al mismo tiempo, al creer y al ser transformados por este evangelio, se convirtieron en testimonios vivos delante de todos los que estaban a su alrededor. Así que la iglesia establecida en Corinto y las vidas transformadas por medio del evangelio y el testimonio que ellos empezaron a mostrar, recordemos cuando miramos Primera de Corintios, el tipo de iglesia que era, una iglesia conflictiva, una iglesia pecaminosa, una iglesia con una cantidad de cosas allí, pero cómo por el poder del evangelio ellos fueron siendo transformados y su ciudad y los que estaban alrededor de ellos fueron testigos de ese cambio, de esa transformación. Y eso es lo que Pablo está usando como un elemento de referencia para confirmar su llamado y su ministerio. Esa era la credencial de Pablo, vidas transformadas. Pablo entonces hace un contraste
entre lo escrito por hombres y lo escrito por Dios, entre lo escrito externamente en tablas haciendo referencia a la ley, y lo que Dios ha escrito internamente por el poder de su Espíritu en el corazón de aquellos que han creído. Y por eso Pablo en el versículo 4 dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. El entender estas verdades es lo que lleva al apóstol Pablo a estar confiado. Recordemos que estos falsos maestros habían empezado una campaña de desprestigio contra él, diciendo que él era incompetente porque no tenía la misma elocuencia que de pronto otros oradores tenían. Es más, ellos criticaban, rechazaban el hecho de que un ministro pasara por necesidades. Ellos no aprobaban la vulnerabilidad del apóstol Pablo ni sus sufrimientos. Para ellos esto era algo vergonzoso e indignante en un ministro de Dios. Porque estos personajes medían el éxito del ministerio por cosas externas. Nada distinto a como muchos que se hacen llamar ministros, pastores y siervos en nuestro tiempo, miden el ministerio por cosas externas, miden el ministerio en resultados numéricos, económicos, materialistas. Pero nunca en la cantidad de vidas que han sido transformadas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos puede evidenciar entonces que los títulos de los cuales estos hombres se estaban jactando, aquellas cartas, aquellas credenciales, no revelaban el carácter, porque los títulos no hacen a un ministro, no hacen a un siervo de Dios. No con esto quiero decir que no somos responsables aquellos que hemos sido llamados al santo ministerio de la palabra, de prepararnos, de formarnos para de una manera menos irresponsable y menos equivocada poder servir al Señor y exponer su bendita palabra con responsabilidad. Pero no nos jactamos de esos títulos, nos jactamos de aquel que nos llamó a ser siervos suyos. Y Pablo reconoce con humildad que en su humanidad, al igual que tú y yo, todos nosotros somos completamente incompetentes a la hora de servir a un Dios que es 3 veces santo. Lucas capítulo 17, versículo 10, Jesús allí hablando, dice que cuando nosotros hagamos lo que nos toca, debemos considerarnos como siervos inútiles, porque aún deberíamos haber hecho mucho más. Así que no hay nada de qué jactarnos. Pero al mismo tiempo, Pablo descansa y tiene una confianza, y esa misma confianza debe reposar en cada uno de nosotros, en saber que ese mismo Dios que nos ha llamado, ese mismo Dios que por medio de Cristo y de su obra a favor nuestro en la cruz del Calvario nos ha justificado, que ese mismo Dios que a través de Cristo nos ha regenerado y por medio de su Espíritu nos santifica progresivamente, ese mismo Dios es el que nos hace competentes para servir en su obra. Y Pablo descansaba en esto, y en esto debemos descansar nosotros, que si bien en nuestra humanidad somos completamente incompetentes, Él nos hace competentes para ejercer el llamado que Él nos ha hecho. Razón por la cual entonces Pablo descansa en saber que no son sus capacidades humanas, sean muchas o sean pocas, sino que es el llamado de Dios.
sino que es el respaldo de Dios a ese llamado que Él le ha hecho, lo que le permitirá a Él avanzar en su ministerio. Y de la misma manera es la confianza que tú y yo debemos tener, que aunque somos incompetentes, que aunque somos pecadores, que aunque somos débiles, que aunque somos infieles, que aunque fallamos, Él en nosotros, su obra en nosotros, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, Él nos va haciendo cada vez más competentes para el llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y por eso, Él se presenta no como un maestro, allí en el versículo 6, sino que se presenta como un servidor de Dios bajo un nuevo pacto, un pacto que tiene mayores y mejores beneficios que el pacto dado por Dios en el monte Sinaí a Moisés. Y es importante, mis hermanos, que podamos entender que el antiguo pacto, aunque fue glorioso, solamente podía señalar el pecado y hacer más visible la incapacidad de los israelitas para poder cumplirlo. Este era un pacto de obras. Si el pueblo de Israel lo cumplía a cabalidad, recibiría la vida. De no cumplirlo, recibiría la muerte. Y de allí que, como hemos visto en los 3 meses o en los meses que llevamos leyendo el Antiguo Testamento, encontramos la necesidad constante de ofrecer sacrificios con derramamiento de sangre. Las leyes dadas en este pacto no transformaron los corazones de los israelitas. Pero en cambio, y es lo que Pablo quiere mostrarles, es que este nuevo pacto es glorioso porque sí logra hacer lo que el anterior pacto no logró a través de la persona de Jesús. Y es bajo ese contexto que nosotros entonces debemos entender las palabras del apóstol Pablo allí en el versículo 6, cuando él dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y digo esto porque por muchos años algunas personas han sacado este texto de su contexto para apoyar y respaldar su desinterés en la formación bíblica, asegurando que los estudios teológicos son innecesarios porque el Espíritu les revela todo lo que necesitan saber. Este texto en ningún momento está hablando de la letra en sentido de formación, sino que es una referencia a la ley dada bajo el antiguo pacto. Razón por la cual no podemos desconocer la importancia de buscar el ser discipulados, el ser formados, de tal manera que podamos tener mejores herramientas para servir con menos errores al cuerpo de Cristo. Pero al mismo tiempo es una invitación a ser humildes, porque sin importar el nivel de erudición, de conocimiento, de habilidades y destrezas que un siervo de Dios pueda tener, debemos tener claro que todo aquello que pueda haber en nosotros es un regalo, es una dádiva de Dios, como lo dice Santiago 1:17. No hay nada que provenga de nosotros, sino que si algo hay en nosotros, eso proviene de Dios. Del Dios que nos da ciertas capacidades y habilidades para capacitarnos para ser servidores. Es Él el que nos hace competentes a través de lo que Él pone en nosotros para servir en su obra, a través de los diferentes medios de gracia que Él nos provee a través de la iglesia. Medios que, asistidos por el Espíritu Santo, que llegan a nosotros en forma de regalos que Dios nos ha dado y que Él ha derramado sobre nosotros
por su gracia, nos han sido dados para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Nos han sido dados para servir al cuerpo de Cristo y no para buscar que otros nos sirvan a nosotros. Y es en este sentido que entonces Él nos va haciendo cada vez más competentes para servirle a Él y servirle al cuerpo de Cristo. Habiendo visto esto, mis hermanos, los invito a mirar nuestro segundo punto, justificados. Versículos 7 al 11. Después de la caída del hombre y que entró el pecado en el mundo, todas, absolutamente todas las áreas de la vida del hombre quedaron completamente afectadas a causa del pecado. De tal manera que el hombre quedó completamente imposibilitado para obedecer a Dios, a no ser por una intervención divina y soberana por medio del Espíritu Santo. Y esta condición es la que el mismo apóstol Pablo nos describe allí en la carta a Romanos, donde nos muestra el estado y la condición en la que quedó el hombre por causa del pecado, donde dice que no hay uno solo que busque a Dios, que quedamos en un estado de enemistad con Dios, que estamos destituidos a causa del pecado de la gloria de Dios. Y a esto es lo que conocemos como el estado de depravación total del hombre. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, y como una muestra de su gracia, decide voluntariamente acercarse a los hombres. Y es por esto que escoge una nación en medio de la cual Él habitar, y Él les da su ley. Pero esta ley demandaba una obediencia total, ley que ninguno de los israelitas pudo cumplir. Y entonces es en este sentido que el apóstol Pablo en el versículo 7 dice: el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Él habla de un ministerio que causa muerte y de otro ministerio que causa y produce vida. De hecho, como mencioné en el punto anterior, uno de los elementos más significativos en el antiguo pacto es esa cantidad de sacrificios que el pueblo debía presentar para expiar su pecado. Y este beneficio que les otorgaba este cordero era temporal, porque ellos constantemente estaban fallando y entonces se hacía necesario una vez más un nuevo sacrificio. Ellos nunca pudieron cumplir las demandas de la ley, de manera que la ley nunca los justificó. Solo si ellos cumplían la ley completamente, ellos podían ser justificados por esa ley. Ahora, quizás en su mente surge entonces una pregunta, y es que, ¿cómo entonces los israelitas pudieron ser salvos si no cumplieron la ley? Al igual que nosotros, por gracia y por fe. Porque ellos, al presentar sus sacrificios, estaban poniendo su confianza en que Dios aceptaría el cordero que ellos estaban presentando y esa ofrenda de sangre que era derramada en reemplazo de su propia sangre. Y que entonces el buen Dios les perdonaría. Pero esto era un símbolo temporal de la gloria que habría de ser manifestada en Cristo Jesús, quien vendría a ser el cordero inmolado, que vendría a redimir el pecado de todos sus escogidos. Entonces, aquí Pablo usa una excelente ilustración para mostrar la idea de lo que él quiere comunicar, mostrando cómo, si bien el pacto establecido por Dios con el pueblo de Israel fue glorioso, tuvo caducidad y fue algo temporal. Y entonces se hizo necesario reemplazarlo por un mejor y nuevo pacto con un mayor peso de gloria.
Y es lo que nos muestra allí cuando él relata esta escena que encontramos allí en Éxodo 33. No sé si ustedes recuerdan, los que ya han hecho la lectura de este capítulo y nos han estado acompañando en las lecturas de la Biblia en un año. ¿Se recuerdan esa escena? Que Moisés le pide a Dios que le deje ver su gloria. Dios le dice que nadie puede ver su gloria y permanecer en pie, pero lo pone allí en un lugar seguro, en la roca, y él, utilizando un antropomorfismo, es decir, una figura humana, da la idea de que Dios pasó y Moisés pudo ver su espalda. Sabemos que Dios no tiene espalda. En ese sentido, lo que él está transmitiendo es que le permitió ver un pequeñísimo resplandor de la inmensa e infinita gloria de Dios. Pero fue tal ese resplandor que el rostro de Moisés empezó también a resplandecer. De tal manera que cuando él viene y se presenta ante el pueblo no podía resistir su resplandor, sintieron temor, y entonces Moisés se pone un velo para cubrir ese resplandor. Pero ese resplandor no fue eterno, ese resplandor poco a poco se fue apagando, y esta es la escena que Pablo tiene en mente. Y está mostrando precisamente cómo el resplandor de la gloria de Dios reflejado en el rostro de Moisés fue glorioso, pero poco a poco se fue extinguiendo. Y con esto Pablo muestra por qué el nuevo pacto tiene un mayor peso de gloria, ya que este nuevo pacto lograría hacer lo que el antiguo pacto no hizo. Dios no podía pasar por alto su justicia, y ya que los israelitas fueron incapaces de cumplir la ley, Dios mismo entonces entrega a su propio Hijo para que viva una vida de completa obediencia y santidad, satisfaciendo completamente todas sus demandas. Y después de esto, entregarse como un sacrificio vivo, derramar su sangre para el perdón de pecados. Así que la gloria de este nuevo pacto es Cristo mismo, ya que Él cumplió completamente la ley. Él satisfizo las demandas del Padre, y Él es ese Cordero que, como dice Hebreos 7, se entregó en sacrificio vivo una sola vez y para siempre, derramando hasta la última gota de su sangre para que todos los que hemos depositado nuestra fe en Él y en su sacrificio seamos completamente justificados delante del Padre. Pero adicional a esto, nos ha llenado con su Espíritu Santo para impartirnos vida, pero también a través de Él proveernos todos los recursos que necesitamos para llevar vidas piadosas que obedezcan a Dios, no perfectamente porque seguimos fallando, seguimos pecando, pero sí con un corazón deseoso de admirar su belleza, su presencia, de servirle con sinceridad. Así que de esta manera, el apóstol Pablo está mostrando a la iglesia de Corinto por qué la gloria del Evangelio de Cristo, representada en este nuevo pacto, es superior a la gloria manifestada allí en el monte Sinaí, razón por la cual ellos no debían volver a los rudimentos que estos judaizantes pretendían imponer con sus enseñanzas. Ellos necesitaban poner su mirada en Jesús, quien por medio de su obra en la cruz los había justificado delante del Padre, dándoles vida y quitando de ellos el peso de condenación del cual eran merecedores, como nos lo dice Colosenses 2:14. Y por medio de su Espíritu y la justificación en Cristo, entonces ellos ser beneficiarios de la vida que el Espíritu venía a traerles. Y es de esto de lo que Pablo le está hablando a los corintios. Él pone en la balanza los beneficios y ventajas del antiguo pacto versus el nuevo pacto, mostrando por qué este pacto era mayor, era superior. Y por eso ellos, después de que habían escuchado el Evangelio, no podían volver atrás,
sino que ellos tenían que poner su mirada en Cristo, aquel que los había llamado, los había escogido y los había justificado. Así que teniendo esto claro, los invito a mirar nuestro tercer punto: santificados. Versículos 12 al 18. Empieza el apóstol Pablo diciendo: así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. El apóstol Pablo descansa en la obra de Cristo, por la cual él ha sido justificado. Y esto le da una plena confianza que todos los creyentes debemos tener en cuanto a nuestra salvación. Si realmente nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo y en su obra redentora a favor nuestro, como Jesús mismo lo dijo allí en Juan 10, nada, absolutamente nada, nos arrebatará de su mano. Y es entonces por su obra justificadora y santificadora que quienes hemos visto el resplandor de su gloria por medio del Evangelio, podemos estar completamente seguros de nuestra salvación en Él. ¿Y no les parece esto glorioso? Saber que tú y yo somos salvos, a pesar de lo que somos, por lo que Él ha hecho a favor nuestro. El apóstol Pablo, una vez más, retoma la escena que les acabo de narrar allí en Éxodo 33, para ilustrar que así como el velo que tenía puesto Moisés en el rostro le impedía al pueblo ver el resplandor de la gloria de Dios, estos falsos maestros, estos judaizantes, también tenían un velo que les impedía ver el resplandor de la gloria de Cristo. Ellos no podían ver el resplandor que a través del Evangelio les estaba siendo anunciado, de este Evangelio de gracia que venía a traer vida y salvación. Ellos tenían una información y un conocimiento, pero este era un conocimiento velado, incompleto. Ellos sabrían que vendría un Salvador, y de hecho él hace referencia como muchos judíos hoy en día aún siguen esperando ese momento, porque ellos no han podido comprender el Evangelio, porque el Evangelio no ha resplandecido aún sobre ellos, porque hay un velo. Ellos no habían podido comprender la obra redentora de Cristo en sus vidas. Ellos tenían su entendimiento nublado. Ellos vieron muchas señales, pero no pudieron entenderlas. Recordemos cómo en el Antiguo Testamento hay muchos símbolos, hay muchas ceremonias, hay muchos rituales, hay muchos tipos, pero todos ellos apuntan hacia un mismo lugar. Todos ellos apuntan a Cristo, en quien se habría de manifestar una mayor gloria. Pero ellos no pudieron entender esto, ellos no pudieron ver ese resplandor. Y entonces este velo, como Pablo lo afirma, solamente puede ser quitado a través del ministerio del Espíritu Santo. Es Él quien nos revela por medio de la palabra. Él es quien nos ilumina para que podamos entender con una mayor claridad la obra de Cristo en nuestras vidas. A Moisés solo se le permitió ver un pequeño vislumbre de la gloria de Dios, pero a nosotros, los que hemos creído, se nos ha concedido el privilegio de ver su gloria cara a cara por la fe en el rostro de Jesús. Para nosotros ya no hay un velo, podemos ver a cara el resplandor de esa gloria a través de la persona de Cristo. Y es entonces, precisamente gracias a la obra redentora de Dios a través de su Hijo en la cruz, que nosotros
al ser movidos por el Espíritu Santo en arrepentimiento y fe, que el velo nos es quitado. Y entonces es allí donde dice Pablo en el versículo 17, ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? ¿De qué hemos sido libertados? De las cadenas del pecado. Un pecado que nos impedía obedecer a Dios. Pero ahora, por el poder de su Espíritu en nosotros, somos capacitados y ayudados por Él mismo a través de un proceso de santificación progresivo que se da a través de la transformación de nuestros corazones, de nuestros afectos, de nuestros pensamientos, como lo dice allí Romanos 12, para hacer lo que antes, sin su ayuda, estábamos completamente imposibilitados de hacer. Entonces, allí el apóstol Pablo termina este capítulo con una preciosa ilustración. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos aquí se han mirado frente a un espejo? ¿Y qué pasa si usted se queda mucho tiempo frente al espejo? ¿Qué pasa? De una u otra manera, independientemente si es para mirar lo bueno o lo malo, usted va a terminar contemplándose. Ya sea para exaltar su belleza o lo que no le gusta de ella. Pero vamos a terminar contemplando aquello que miramos. ¿O no es así? Aquí el apóstol Pablo habla de cómo quienes hemos depositado nuestra fe en Cristo y en su obra redentora, ya no como Moisés, sino a cara descubierta, podemos reflejar la gloria de Cristo para que otros puedan verla en cada uno de nosotros. Pero me impactó entender cómo este texto nos muestra la obra santificadora de Dios en nuestra vida. Nos muestra cómo Dios de una manera progresiva va trabajando en la vida del creyente. Les decía que si pasamos mucho tiempo frente al espejo, vamos a terminar contemplando lo que vemos allí. Y la idea que Pablo quiere transmitir es que si como frente a un espejo, en vez de contemplarnos a nosotros mismos, a quien empezamos a mirar y a contemplar es a Cristo, a su obra, a su evangelio, entonces en la medida que nosotros estemos allí contemplándolo a Él, vamos a exponernos al resplandor de su gloria. Y el resplandor de su gloria, valga la redundancia, va a resplandecer sobre nuestros rostros, va a resplandecer sobre nuestras vidas, y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos a ir siendo transformados y regenerados poco a poco, moldeados a su imagen, a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Pero solo esto se dará en la medida que tú y yo contemplemos la persona de Jesús y contemplemos su obra a favor nuestro. Y entonces es en este sentido que Pablo está hablando que iremos de gloria en gloria. Y de verdad les confieso mis pecados, hermanos. Por años malentendí este concepto de ir de gloria en gloria. Yo siempre entendí que ir de gloria en gloria o de victoria en victoria era que tenía un problema y Dios me sacaba, iba a otro problema y Dios me sacaba. Y esa afirmación es cierta, sí, la afirmación es cierta. Lo leíamos en el Salmo 22, cómo Dios nos libra. Pero en este caso, Pablo está hablando que en la medida que tú más te sumerges en contemplar la persona de Jesús, más te pareces a Él. Y en ese sentido, cada vez más y más y más el resplandor de la gloria de Cristo alumbra tu vida y tú empiezas a hacer testimonio para otras personas. Es adorando, es contemplando la persona de Jesús. No hay otra forma. Y es así entonces donde el proceso de santificación progresivo se va dando en cada uno de nosotros.
Concluyo recordando un pasaje que está allí en Juan capítulo 11, versículo 38. Allí se nos narra una escena en la cual Jesús, por el poder de su palabra, imparte vida sobre un hombre que estaba muerto. Y todos recordamos a Lázaro. El texto dice que por la palabra de Jesús, Lázaro vino de la muerte, se levantó y salió de la tumba. Pero si bien por su palabra y por su espíritu le fue impartido vida a Lázaro, hay una orden que Jesús da cuando él sale. Y él le dice a todos los que estaban allí que hicieran ¿qué? ¿Sí recuerdan? Que le quitaran las vendas, ¿cierto? Y esta escena me lleva a pensar en la obra gloriosa de Dios, trayéndonos de la muerte a la vida, como dice Primera de Pedro 2:9, del reino de las tinieblas, del infierno mismo, a la luz resplandeciente de su gloria y a la vida eterna en Cristo. Pero también me lleva a reflexionar en la gran responsabilidad que tenemos, aquellos que hemos sido llamados de muerte a vida, de exponernos diariamente a la luz del Evangelio, de exponernos diariamente y presentarnos delante de Jesús, de contemplar constantemente su obra a favor nuestro. Somos responsables, mis hermanos, de ir a Jesús a través de las Escrituras, porque solamente de esta manera aquel velo que por tanto tiempo nos ha cubierto y nublado la vista podrá ser quitado de nuestros ojos, y al mismo tiempo solo de esta manera podemos ayudar a otras personas para que también su velo sea quitado y la gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo resplandezca también sobre ellos. Es solamente, mis hermanos, contemplando a Cristo, es sumergiéndonos en su belleza, en su gloriosa obra, en ese precioso evangelio de gracia, que tú y yo podremos ser transformados. Y quiero terminar con algunas aplicaciones. Para quienes sirven de alguna o de otra manera en la obra de Dios, sin importar la posición, el cargo, pero que entiende que son parte de un cuerpo y que en ocasiones se sienten incapaces, incompetentes, por no tener ciertos estudios, por no tener ciertos títulos, por no tener ciertas habilidades. Recuerda que no eres tú, sino que es aquel que te llamó, el que te capacita y hace competente para que sirvas en su obra. Y es por eso que la iglesia local nos provee espacios como medios de gracia para que todos podamos ser formados y crezcamos en el conocimiento del evangelio. Y por eso, mi hermano, mi hermana, te animo a involucrarte en los diferentes espacios que la iglesia provee para que ejercites esos dones espirituales, en los tiempos de ayuno, en el tiempo de formación bíblica, a través de la escuelita de predicadores. Eso no es solamente para los que nos vamos a parar aquí frente al púlpito. Tienes la responsabilidad de resplandecer donde quiera que tú estás, donde quiera que Dios te lleve. Les animo, mis hermanos, a no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Anhelo que si tú eres una de estas personas que se ha sentido así, incapaz, incompetente, este mensaje te consuele y te anime a perseverar, así como Pablo, a pesar de sus detractores, a pesar de las circunstancias, a pesar de sus limitaciones humanas, porque él pudo entender que aquel que lo llamó es quien lo iba a capacitar. Pero al mismo tiempo,
para aquellos que por la gracia de Dios han tenido la oportunidad de adquirir mucha formación, muchos títulos, credenciales, cartas de recomendación de instituciones muy prestigiosas quizás, y te consideras un erudito, un maestro, recuerda que no son tus conocimientos. Recuerda que no eres tú, sino que es el resplandor del evangelio que tú vives de aquello que tú conoces. Que es el reflejo de Cristo en tu propia vida, porque vives el evangelio que enseñas. Y esto va para todos nosotros que tenemos la gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, lo que nos hace competentes para servir al cuerpo de Cristo. Y eso nos permite ver la gran responsabilidad que tenemos cuando nos atrevemos a abrir nuestras bocas en nombre de Dios. Y por eso Pablo decía que con temor y con temblor, mis hermanos, debemos admirar a Cristo, debemos admirar, contemplar el evangelio y ver la gloria que hay en él. El velo que Moisés tenía sobre su rostro opacaba el brillo de la gloria de Dios. De la misma manera, yo te quiero invitar en esta mañana a que reflexiones. ¿Qué comportamientos, qué acciones, qué actitudes, qué cosas hay en ti que opacan el brillo de la gloria del evangelio? Y esto impide que quienes nos rodean puedan ver el reflejo de Cristo en nosotros. ¿Cuál es el velo que todavía está puesto en nosotros? Oro para que por medio de su palabra, el evangelio y el resplandor de su gloria, cualquier velo que haya en nosotros que impida ver su resplandor a otros en nosotros, como una iglesia que ha sido llamada para la ciudad, para resplandecer en este lugar, sea quitado por medio de su palabra. Iglesia, no podemos olvidar el propósito por el cual fuimos creados. Y el propósito es la gloria de Dios. De allí la importancia de recordarnos diariamente el evangelio. Te animo a unirte a este proceso que como iglesia estamos llevando y a este anhelo de poder leer la Biblia en un año. A que puedas empezar a contemplar la gloria que hay en este libro, en este evangelio que nos ha sido predicado, y puedas diariamente sumergirte allí y contemplar en cada texto, en cada porción a Cristo, porque es eso lo que va a transformar tu vida. Te animo a tener un tiempo devocional cada día, no solo personal, sino con tu familia. A veces como esposos queremos que nuestras esposas sean transformadas, las esposas quieren que sus esposos sean transformados, pero si no nos predicamos el evangelio, solamente Cristo puede transformarnos. Así que empieza a tener una vida devocional, empieza a deleitarte en la palabra de Dios, y en la medida que te deleites más y más, vas a ver la transformación que Dios va a hacer en tu vida y en tu familia. Amén. Y de pronto para aquellos que en esta mañana se conectan y por primera vez quizás escuchan un mensaje como estos, personas que hasta el día de hoy se han deleitado en los placeres de este mundo, déjame decirte que no hay nada en esta vida que pueda brindarnos mayor satisfacción, que no hay gloria ni brillo alguno en este mundo que se compare a la gloria de Cristo. Ante cualquier destello de luz que pretenda levantarse de este mundo, será completamente opacado por el brillo de su gloria. Y es precisamente a causa de esa majestad y de esa gloria que
que nosotros podemos ser transformados. Y yo quiero invitarte en esta mañana, amiga o amigo, y decirte que no hay nada más glorioso en este mundo que tú puedas encontrar que acercarte a la persona de Jesús, que tener un encuentro real y verdadero con Jesús. Y a Él, por su bendita gracia, le ha placido revelarse a tu vida en esta mañana a través de la exposición de su precioso y glorioso evangelio. Y oro para que por medio del poder de su Espíritu Santo, ese velo que traes sobre tus ojos pueda ser quitado, para que puedas ver a Cristo y correr a Él en esta mañana en arrepentimiento y fe. Oro para que al contemplarlo a Él, a través de su palabra, puedas ser beneficiario de su gracia y Dios te permita ser regenerado, Dios te permita ser transformado, Dios te permita salir de ese mundo de tinieblas para que puedas venir a su luz admirable. Amigo, yo oro para que Cristo en esta mañana resplandezca sobre tu vida trayendo transformación.